Buenas noches, mis hermanos y amigos. Todos, creo, sin excepción, anhelamos dar un buen testimonio como cristianos. Todos queremos que las personas a nuestro alrededor tengan una buena opinión de nosotros. Eso es normal. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte algo. Nos dice que lo primordial, lo principal de nuestro testimonio, de nuestras vidas, es que ante todo debemos agradar al Señor. Aunque desagrademos a las personas, lo principal en nuestras vidas sea el de agradar al Señor. El Señor Jesucristo, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 12, el verso 25, dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dice, el que ama su vida la perderá. Es que a veces, por la opinión de la gente, nosotros hacemos lo que a la gente le agrada. Por el qué dirán, qué van a pensar de mí. Y nos vemos acorralados entre agradar a Dios y agradar a los hombres. Doy un ejemplo nada más. Nosotros como creyentes sabemos que no debemos ingerir bebidas alcohólicas. Sin embargo, en un compromiso, ¿no?, ya sea mi jefe o mi jefa, o un buen amigo, una buena amiga, me pide solo uno, solo un vasito, solo un trago. Entonces, para no caer mal, accedemos a eso. Accedemos. Y después que accedemos, el triunfo, sí tomó el hermanito, sí tomó la hermanita, ¿no? Y nosotros, por no caerles mal, por no rechazar, desagradamos a Dios. Claro, tantas veces se dice, pero es que no hay que ser fanático, no hay que ser fanática. Esas pequeñas cositas no significan nada. Pero eso no es verdad, mis hermanos. Dios permite esas pequeñas dificultades, o mejor dicho, confrontamientos, para que nosotros con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar, le digamos a la gente de qué lado estamos. Le digamos a la gente a quién servimos. Le digamos a la gente a quién adoramos. Le digamos a la gente quién es el primero en nuestras vidas. Y es lo que el Señor advierte aquí. El que ama su vida, es decir, el que ama que la gente opine siempre bien de nosotros, y porque la gente siempre opine bien de nosotros, accedemos a sus deseos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuidado con interpretar el que aborrece su vida en este mundo, el que odia su vida. No, el que siempre pone su vida debajo del Señor. Primero el Señor, primero Dios, y luego lo demás que haga fila. Sí, es lo que nos está diciendo. Miren, vamos al libro de Gálatas, carta a los Gálatas. Aquí el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro. ¿Y de qué manera lo confronta? Bueno, Pedro se había convertido en un político, cristiano político,
que no quería quedar mal con nadie. Siempre quería quedarle bien a todo el mundo. Y en la iglesia, ¿no?, se habían introducido lo que llamamos los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los que manifestaban que creían en Cristo, como Señor y Salvador, pero que para la salvación, además de creer en Cristo, había que introducir ciertos dogmas de la ley, como el de la circuncisión, que debían creer en Cristo y circuncidarse. Eso era lo que enseñaban y andaban inoculando esas mentiras en medio de la congregación. Pablo y Pedro ya sí tenían bien claro los dos que creer en Cristo y nada más, no agregar nada a eso. La base de la salvación solamente es creer, aceptar a Cristo, ser perdonado, limpiado y lavado con la preciosa sangre y que ya no necesitaba la circuncisión. Pero el apóstol Pedro había estado con un grupo, el grupo de la circuncisión, y les decía, sí, hermanos, ustedes tienen razón, sí, hermanos, ¿no? Porque no quería caer mal con ellos. No quería causarles dolor o problema con ellos. Entonces, políticamente, Pedro accedió a eso. Accedió. Pero cuando estaba con el otro grupo, con los que no creían en la circuncisión después de la salvación, también decía, no, ustedes también. Es correcto lo que ustedes quieren. Es correcto. Ellos están mal. Con el uno y con el otro. Para no caer mal. Y no es así. Pablo, el apóstol Pablo, capítulo 2, desde el verso 11, confronta a Pedro. Y veamos lo que ocurre. Gálatas 2, desde el verso 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o sea, Pablo, hay una palabrita aquí, en su simulación que puede ser traducida, y en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, ¿no? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, lo que Pablo practicaba arrastraba a los otros, que por un lado sí, por otro lado no. Y Pablo es bien fuerte, dice verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, Pablo confronta a Pedro porque Pedro quería contentar a todos los grupos. Y mis hermanos, más aún en doctrina en la iglesia, hay que ser firme, pero firme con estas cosas. No. En la iglesia la doctrina tiene que ser firme y no de medias tintas. Pablo quería de borrón, de primera, borrar todo eso, todas esas creencias, falsas creencias, que además de la salvación también tenían que circuncidarse. Eso era fuerte. Y Pablo reprende al apóstol Pedro por la simulación, por eso de andar tratando de contentar a todos. Mis hermanos,
Nosotros dependemos del Señor y solamente de Él. De Él. A Él debemos agradar, y cuando agradamos al Señor, no importa si desagradamos o a quién desagradamos, porque dependemos es del Señor, no de los hombres. Y miren, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo, ¿no?, ya aquí le dice a los hermanos en Galacia, la iglesia en Galacia, que ellos estaban tomando un camino diferente del evangelio. Oh, muy diferente. Y algunos hermanos en la fe se habían reunido para hablar mal de Pablo y quitarle o borrarle el hecho de que él era un apóstol. Pero Pablo, ¿no?, por el Espíritu Santo, siempre tuvo al Señor como primero. Y fíjense, capítulo 1 de Gálatas, desde el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema aquí significa maldito. Fuerte, ¿verdad? Dice, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabras decidoras y potentes, aún para la iglesia de hoy. Hoy, mis hermanos, se han introducido cosas que la palabra del Señor no enseña. Se agarran de versículos o del pasaje para enseñar doctrinas equivocadas. Sí, y muchas de estas doctrinas de error equivocadas, más bien son para ganar adeptos, porque estos falsos líderes ven a la congregación con el signo de dólares. Quieren agradar a las personas para que las personas no se vayan de la iglesia. Y están mencionando, usted venga, Cristo lo ama, Cristo la ama, pero no predican un evangelio contra el pecado, sino un evangelio amigo del pecado. Entonces, a esa congregación que se haga llamar cristiana, que se haga llamar evangélica, hermanos, si no se predica contra el pecado, está predicando a favor del demonio, del diablo. Y por más hermoso que sea el edificio, por más que nombren a Cristo allí, hermanos, lo principal es predicar contra el pecado, como Cristo predicó. Su palabra está intacta. Cielos y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Aquí, agarrados de que el evangelio va con otra cosa. Acá, en esta época, no, es que no hay que predicar del pecado, no hay que enseñar del pecado, ni hay que hablar del infierno. Y así mucha gente, vastas congregaciones, se bautizan pensando que son cristianos. Y así les hacen creer que son cristianos, pero nunca han dejado el pecado. Jamás han pedido a Cristo perdón por sus pecados. Jamás sus pecados han sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo. No se han arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay Cristo. Así de simple. Oh, sí, tienen lindos edificios. Y hay mucho dinero en estas congregaciones. Claro que sí. ¿Pero por qué?
porque la gente simplemente va para acallar su conciencia y que alguien les diga que la vida que tienen no es mala, que Dios lo ama tal como es. Y amigo mío, si Dios lo ama tal como es, ¿por qué van al infierno? No, Dios no quiere eso. Por eso Pablo les dice, yo no busco agradar a los hombres, porque si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, mi amigo, amiga, usted no tiene por qué estar agradando a nadie. Llámese como se llame. No. Busque al Señor Jesucristo. Y cuando alguien le haga una invitación, sabiendo que al lugar que lo invitan no es bueno, o hacer cosas que van en contra del Señor, usted tiene que definirse. ¿A quién va a agradar? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? Recuerde, la palabra Señor significa mi dueño. Tú eres mi dueño. Y Cristo pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así que, si Cristo no es su Señor, no mienta llamándole Señor. Si Cristo es su Señor, Él es el primero a quien debe agradar y al único que debe agradar. Y no importa cuando usted agrade al Señor, quién se desagrade. No lo olvide. Cristo Señor, Cristo Salvador, y es el único a quien usted debe agradar. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.